Queridos, vamos a continuar con la lectura de El malestar en la cultura. Estamos ya en el capítulo número 4. Dispongo de menos de 2 horas para terminar este capítulo y es un capítulo extenso. Así que voy a tratar de hacer el menos comentario posible para buscar aclarar el texto en caso de que se ponga oscuro o difícil. Ajá. Los capítulos pasados se los dejo en una lista de reproducción en la descripción de este video. Comenzamos. Parece una tarea desmedida. Uno tiene derecho a confesar su perplejidad. He aquí lo poco que yo pude colegir. Realmente no sabemos, no recuerdo en este momento a qué tarea se refiere Freud, ¿vale? Pero vamos a ver qué podemos deducir o qué puedo recordar. Dice, después que el hombre primordial hubo descubierto que estaba en su mano, entiéndaselo literalmente, mejorar su suerte sobre la tierra mediante el trabajo, no pudo serle indiferente que otro trabajara con él o contra él. Entonces nos estamos ubicando en un tiempo histórico, hipotético, pero digamos muy probable. Aquí, digamos, Freud raya la línea divisoria entre hipótesis y realidad. Ajá. Porque si bien podemos hablar de un hombre primordial en un sentido histórico, es decir, un momento en el cual eh, algún ser humano, masculino, femenino, pudo darse cuenta que tenía la obligación de cuidar su propia vida y que puede contar con alianzas o enemistades. Eso puede ser, digamos, una hipótesis histórica, pero también es una hipótesis histórica en el sentido personal. Es decir, podemos hablar de la historia de la especie o podemos también hablar de la historia del individuo. Ontogénesis y filogénesis. Ahorita no recuerdo cuál es cuál, pero es básicamente en este momento lo mismo. Podemos decir, yo siendo un niño, siendo un hombre o una mujer, algo primordial, un ser humano primordial, pude darme cuenta de que yo podía hacer cosas. Ajá. Descubrí que podía cantar, descubrí que podía pintar, descubrí que podía leer, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y de repente encuentro a otros, ya sean buenos o malos conmigo. Continuamos. Así el otro adquirió el valor del colaborador, con quien era útil vivir en común. Aún antes, en su prehistoria antropoide, el hombre, la humanidad, había cobrado el hábito de formar familias. Ajá. Es probable que los miembros de la familia fueran sus mismos auxiliares. Cabe conjeturar que la fundación misma de la familia se enlazó con el hecho de que la necesidad de satisfacción genital dejó de emerger como un huésped que aparecía de pronto en casa de alguien y tras su despedida no daba más noticias de sí. Antes bien, se instaló en el individuo como pensionista. No estoy entendiendo muy bien esto, está hablando literalmente de necesidad de satisfacción genital, la necesidad del coito. No está hablando de sexualidad en el sentido amplio en el cual acostumbra, sino específicamente genital. Ujú. Ahora, se entiende que no se trata de un instinto en el cual, como especie humana, entremos en periodos de apareamiento, como si hacen otras especies animales que tienen periodos específicos del año, conforme, digámoslo así, a la ovulación de las hembras, ajá, sino que el instinto sexual humano adquiere su carácter, digámoslo así, latente. En todo momento, ¡pum!, puede despertar. Pensionista, es lo que estoy entendiendo por esta palabra. Vive como pensionado, vive como ahí, pero no necesariamente tiene que estar presente. Ujú. A veces se hace presente, a veces no. Está latente el instinto sexual humano. Ujú. Y aquí estoy yo asociando necesidad de satisfacción genital con instinto sexual. Podemos decir también, siendo más freudianos, la pulsión sexual, que no solo
se manifiesta en la conducta genital, en la conducta coital, sino también en la forma en la cual los seres humanos hacemos alianzas con la vida, entre ellas la formación de lazo social. Ajá, pero les dejo también en la descripción 3 ensayos de teoría sexual para dar una cuenta más profunda de lo que Freud se refiere con sexual, que aquí no dice, aquí dice estrictamente genital. Continúa el texto. Ello dio al macho un motivo para retener junto a sí a la mujer o, más en general, a los objetos sexuales. Las hembras que no querrían o no querían separarse de sus desvalidos vástagos, de sus hijos, se vieron obligadas a permanecer junto al macho más fuerte, justamente en interés de los hijos, de los vástagos, de aquellos. Ajá. Nota número 1, esta nota es extensa, son palabras de Freud. Sin duda, para la periodicidad orgánica del proceso sexual se ha conservado. Sin duda que la periodicidad orgánica del proceso sexual se ha conservado, pero su influjo sobre la excitación sexual psíquica se ha transformado más bien hacia la contraparte. Estas son las palabras literales de Freud en alemán para que nosotros podamos darnos cuenta, digamos, lo que quería decir. Recordemos, una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es lo que otras personas traducen. El chiste es su relación con lo inconsciente. Las siguientes serán palabras de Freud tomada de algún cómico de su época. Traduttore traidore. El traductor es un traidor. Ajá. Y aquí los traductores quieren ser lo menos traidores posibles a la intención inicial del doctor Freud. Ajá. Entonces, continuamos con la nota número 1. Esta alteración se conecta de la manera más estrecha con el relegamiento, el dejar atrás de los estímulos olfatorios, mediante los cuales el proceso menstrual producía efectos sobre la psique del macho. Es decir, ¡pum! Me encantó, me fascinó. Ya no sé controlarme, por ejemplo. Su papel fue asumido, el papel de los estímulos olfatorios, fue asumido por excitaciones visuales, que al contrario de los estímulos olfatorios intermitentes, podían mantener un efecto continuo. Es decir, siempre vemos, siempre el deseo puede comandar nuestra vista. Por ejemplo, por decir algo. Ajá. El tabú de la menstruación proviene de esta represión o suplantación orgánica. Como defensa frente a una fase superada del desarrollo, se entiende de la especie. Ajá. Todas las otras motivaciones son probablemente de naturaleza secundaria. Véase Daly o Dalí, no sé quién es, 1927. Este proceso se repite en otro nivel, cuando los dioses de un periodo cultural derimido devienen demonios. Aquí está hablando, digamos, Freud, la historia de la religión y cómo la historia de la religión apunta directamente a las evoluciones graduales de la sociedad, de la cultura y ciertamente también del psiquismo, digámoslo así, una evolución de la mente, en la cual literalmente los dioses antiguos se convierten en demonios. Ajá. Ahora bien, el relegamiento, digamos, dejar atrás de los estímulos olfatorios parece ser, a su vez, consecuencia del extrañamiento del ser humano respecto de la tierra, el piso, ajá, de la adopción de una postura erecta, caminar en dos piernas, en la marcha se vuelve visibles y necesitados de protección los genitales hasta entonces encubiertos entre nuestras piernas. Ajá. Y necesitados de entonces encubiertos y así provoca la vergüenza. Por consiguiente, en el comienzo del fatal proceso de la cultura se situaría la postura vertical del ser humano, el caminar erectos, el caminar de pie. Ajá. La cadena se inicia ahí, pasa por la desvalorización de los estímulos olfatorios y el aislamiento de los periodos menstruales. Luego se otorga una hipergravitación a los estímulos visuales, es decir, lo más importante es la vista,
para sobrevivir, para escoger pareja, para la supervivencia de la especie, al devenir visibles los genitales. Prosigue hacia la continuidad de la excitación sexual, la fundación de la familia y, con ella, llega a los umbrales de la cultura humana. Esta es solo una especulación teórica, pero lo bastante importante para merecer una comprobación exacta en las condiciones de vida de los animales próximos al hombre. Como ven, es una nota bastante extensa, pero vamos a darle, ¿vale? Sigo en la nota 1, una nota muy interesante, por cierto. También en el afán cultural por la limpieza, que haya una justificación con posterioridad en miramientos higiénicos, pero que ya se había exteriorizado antes de esa intelección. Es inequívoca la presencia de un factor social. Hablando de la palabra posterioridad, del alemán lo voy a latinizar, Nachtraglich, tiene mucho que ver con, digamos, una organización del tiempo y con la represión. Ajá. Ahorita, la represión no como un evento que lastima la individualidad humana, sino más bien como un elemento subjetivo, una decisión propia en la cual yo, como ser humano, estoy introduciendo a un otro en mi vida. Ajá. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario para continuar. La impulsión a la limpieza corresponde al esfuerzo, drang, que tiene que ver con la palabra pulsión. Repito, la impulsión a la limpieza corresponde al esfuerzo por eliminar los excrementos que se han vuelto desagradables para la percepción sensorial. Vista, olfato. Ajá. Sabemos que entre los niños pequeños no ocurre lo mismo. Los excrementos no excitan aversión ninguna en el niño. Le parecen valiosos como parte desprendida de su cuerpo, como una extensión del mismo cuerpo. Ajá. La educación presiona aquí con particular energía para apresurar el inminente uso del desarrollo, destinado a restar valor a los excrementos, a volverlos asquerosos, horrorosos y repugnantes. Lo malo en sí. Ajá. Tal subversión de valores, no me acuerdo con qué concepto se asocia esta palabra, pero bueno, subversión, tal transformación inversa. Ajá. La popó no me causa aversión, más bien como es parte de mí, la considero valiosa. La popó, la caca, la orina. Ajá. Pero la educación, puesto que yo quiero a papá y a mamá, y ellos me dicen fuchi, popó mala. Ajá. Entonces, mi caca, mi excremento, se vuelve asqueroso, horroroso y repugnante. Pero aquí, educación tiene que ver con no un proceso de transmisión de conocimiento, sino un proceso de construcción de valor de las figuras que cuidan. Ajá. Es decir, un proceso amoroso. Educación. Ujú. Eso lleva a una subversión de los valores sobre el excremento. Ajá. Sobre los residuos orgánicos. Sería imposible si esas sustancias sustraídas del cuerpo no estuvieran condenadas por sus fuertes olores a compartir el destino reservado a los estímulos olfatorios tras el alzamiento, es decir, el caminar erecto del ser humano del suelo. Ajá. Entonces, el erotismo anal fue el primero en sucumbir a la, entre comillas, represión orgánica que allanó el camino a la cultura, que preparó el camino a la cultura. El factor social que veló por la ulterior transmutación del erotismo anal atestigua su presencia por el hecho de que, pese a todos los progresos del desarrollo, el olor de los propios excrementos apenas si resulta chocante al ser humano. Lo son las evacuaciones de otros. El que no es limpio, o sea, el que no oculta sus excrementos, ultraja entonces al otro. No muestra miramiento alguno por él. Además, esto mismo es lo que enuncian los insultos más fuertes y usuales. Por otra parte, sería incomprensible que el hombre usara como insulto el nombre de su amigo más fiel en el mundo animal.
si el perro no atrajera su desprecio por dos cualidades: la de ser un animal con desarrollado sentido del olfato, que no se horroriza frente a los excrementos, y la de no avergonzarse de sus funciones sexuales. Aquí finaliza el traductor la nota 1. Se hallarán algunos datos sobre la historia de los puntos de vista de Freud acerca de esta cuestión en mi introducción. Está en el capítulo 1 del malestar en la cultura. Finaliza la nota 1, nota bastante extensa, pero regresamos. Aquí me quedé. Entonces estamos hablando de eh, una evolución personal y de la especie, eh, hablando, digamos, de los efectos sociales de el cambio orgánico, el cambio en la postura del ser humano para desplazarse. Ajá. Una estructura que podríamos decir se transforma con el tiempo en la familia. Ajá. Macho fuerte, que puede ser, tiene más de una mujer, tiene más de una hembra. Ajá. Aquí no voy a cansar de repetirme, o de repetirles, perdón, la importancia de tótem y tabú. Les dejo todo tótem y tabú leído, estudiado en la descripción de este video. Una lista de reproducción con todo tótem y tabú. El mito científico de la horda primordial, hipótesis no planteada por Freud, sino por Charles Darwin, sustentada también con el trabajo de más antropólogos, biólogos, etcétera, pero que Freud aterriza de manera magistral, debo decirlo, en Tótem y Tabú, 1913. Pero continuamos ahora sí. En esta familia primitiva aún echamos de menos un rasgo esencial de la cultura: la arbitrariedad y albedrío del jefe, digamos, la administración. El arbitrariedad no quiere decir siempre azaroso, sino más bien yo decido. Ajá. Jefe y padre era ilimitada. Ujú. Miren, ya aquí lo dice Freud, pero antes de, nota número 2 nos dice el traductor: más a menudo Freud designa horda primordial a lo que aquí denomina familia primitiva. Esta noción fue tomada en gran medida de Atkinson, 1903, quien hablaba de la familia ciclópea. Tótem y Tabú, les dejo todo Tótem y Tabú, vale mucho la pena el estudio, ¿vale? Continúa Freud. En Tótem y Tabú he intentado mostrar el camino que llevó desde esta familia hasta el siguiente grado de la convivencia, en la forma de las alianzas de hermanos. Tras vencer al padre, los hijos hicieron la experiencia de que una unión puede ser más fuerte que el individuo. Tras vencer, está expresado de una manera muy superficial. Tras matar al padre primordial, el padre que tenía todo el poder en la horda primordial, matar y comerse al padre, tótem y tabú. Los hijos hicieron la experiencia de que una unión puede ser más fuerte que el individuo. ¿Cierto? La cultura totemista descansa en las limitaciones a que debieron someterse para mantener el nuevo estado. Los preceptos del tabú fueron el primer derecho. Hablamos entonces también en Tótem y Tabú, que tengo que darle una revisada porque ahorita estoy estudiando eh, leyes, no en el sentido de eh, leyes aisladas, sino me estoy formando como profesional del derecho en la Ciudad de México. Tengo que volver a Tótem y Tabú como una prehistoria del derecho. Ajá. Pero vamos a continuar. Por consiguiente, la convivencia de los seres humanos tuvo un fundamento doble: la compulsión al trabajo, es decir, tenemos que trabajar. Compulsión es más bien una actividad forzada por otros o por mí,
Ajá. Creada por el apremio exterior, es decir, o trabajamos o nos van a comer los animales salvajes o nos va a matar la tribu de al lado. Así que trabajen. Ajá. Por ponerles un ejemplo. El poder del amor, eso es al parecer hermoso, al parecer, pero no se dejen seducir por esta palabrita, queridas y queridos. Dice el texto, pues el varón no quería estar privado de la mujer como objeto sexual y ella no quería separarse del hijo, carne de su carne. Esto es interesante. El hijo. Realmente, y esto es importante, chicos, como varones tenemos que asumir que eh, la relación que tendremos con el deseo femenino no es necesariamente directa. Nuestras madres pueden querernos, ciertamente, pero cuando nosotros dejamos de ser hijos, adquirimos otro sentido para la mujer o para lo femenino, para las mujeres. Ajá. Voy a dejar mi comentario hasta ahí. Hay mucho que decir sobre esto. Les dejo también los tres textos de contribución a la psicología del amor. No me acuerdo de los títulos, pero así se llaman tres ensayos de Freud sobre el amor. Ujú. Así, dice el texto, continuamos. Eros y Ananke pasaron a ser también los progenitores de la cultura humana. El primer resultado no me acuerdo qué es esto. No quiero buscarlo para no retrasarme. Eso se los dejo de tarea. Eros, se entiende lo erótico, el deseo sexual. Ananke, parece ser que es el amor materno, parece ser, pero no me acuerdo. Es una palabra griega. Ujú. Seguramente será una diosa griega, pero bueno, vamos a continuar. El primer resultado de esta de la cultura humana fue que una mayor cantidad de seres humanos pudieron permanecer en comunidad, cada vez más grandes. ¿Ah? Y como esos dos grandes poderes conjugaban sus efectos para ello, cabía esperar que el desarrollo posterior se consumara sin sobresaltos hacia un dominio cada vez mayor sobre el mundo exterior y hacia la expresión del número de seres humanos abarcados por la comunidad. En verdad, no es fácil comprender cómo esta cultura pudo tener sobre sus participantes otros efectos que los propicios para su dicha, para su felicidad. Antes de pasar a indagar el posible origen de la perturbación, es decir, si pudimos, si en algún momento de la historia fuimos felices, ¿por qué hoy somos infelices? Véanse los capítulos pasados, ¿vale? Y puesto que hemos reconducido al amor como una de las bases de la cultura, emprenderemos una digresión a fin de salvar una laguna dejada por una elucidación anterior. Véase página 82, ahorita estamos en la 99. Debe ser o el capítulo pasado o el antepasado, ¿vale? Continuamos. Dijimos que la experiencia de que el amor sexual o genital asegura al ser humano las más intensas vivencias de satisfacción y en verdad le proporciona el modelo de toda dicha o de toda felicidad, endorfinas, este, ¿cómo es? Oxitocina, me parece, no sé, rico, ahorita estoy salivando para que tratar, digamos, de apalabrar la satisfacción. Por fuerza debía sugerirle seguir buscando la dicha para su vida en el ámbito de las relaciones sexuales, situar en el erotismo genital, situar el erotismo genital en el centro de su vida. Oh, queridas, queridos, creo que todos lo hemos intentado, pero, dice el texto, y en aquel lugar añadimos que por esa vía uno se volvía dependiente de la manera más riesgosa de un fragmento del mundo exterior, a saber, del objeto de amor escogido, exponiéndose así al máximo padecimiento si se era desdeñado o si se perdía el objeto por infidelidad o muerte.
Por eso, los sabios de todos los tiempos desaconsejaron con la mayor vehemencia, con la mayor intensidad y constancia, este camino de vida. Es decir, si queremos hacer de el erotismo genital el centro de nuestra vida, ah, lo más seguro es que fracasemos. Pese a ello, no ha perdido su atracción para buen número de mortales. ¿Qué diría usted, doctor Freud, al día de hoy? No tanto con la pornografía, no, con los juguetes sexuales. Y ahorita estoy haciendo uso de dos palabras con un amplio catálogo de manifestaciones, ajá, donde ya, digamos, el erotismo genital no radica en el cuerpo ajeno. No. Cuando podemos encontrar cuerpos o fragmentos de cuerpos hechos de látex, hechos de, ¿cómo se le llama esta sustancia? Moldeable, pero también flexible, de la cual se hacen muchos juguetes sexuales al día de hoy. Qué curioso, ¿no? Aún así, pues los juguetes no son cálidos. Y eso sería una buena, ¿cómo se le llama? Inversión eh, para procurar diseñar juguetes sexuales cada vez más efectivos. Ajá. La inteligencia artificial. Bueno, hay una película, de hecho, les recomiendo mucho, hecha ya hace algunos años. La película se llama Inteligencia Artificial, pero justamente en esa película se ilustra como uno de los fines específicos de los robots, ya con inteligencia artificial, la actividad sexual humana. Ajá. Voy a regresar al texto. A una pequeña minoría su constitución le permite, empero, hallar la dicha por el camino del amor. Aquí voy a empezar a separarme un poco del texto freudiano. Amor como manifestación del erotismo genital. Ajá. Ya lo venimos hablando desde acá. Amor. Ajá. Varón, objeto sexual. Yo te amo, querida. Eres todo para mí. Pues, ¡pum! Para esa querida no lo eres todo. Pero no es, digamos, un peligro que se exponga, al que se exponga un solo varón. Ajá. Eh, Aquí, hablando de eh, el amor, puede ser comprendido como algo más que el deseo sexual. Y aquí no estoy tanto apoyándome en este texto, como sí en tres ensayos de teoría sexual, como sí en contribución a la psicología del amor, estos textos de Freud, y un tanto, digamos, a una interpretación libre del amor bíblico, no un amor, digamos, filial, no a un amor sexual, ciertamente, sino también un amor como el deseo de estar en presencia de alguien. Estar no quiere decir siquiera tener contacto. Ujú. Ahorita voy a continuar con el texto haciendo mención simplemente de que el amor es una palabra con muchos significados, con muchas implicaciones. Dice el texto, por ello supone vastas modificaciones anímicas de la función del amor, justamente vastas modificaciones emocionales, afectivas. Estas personas se independizan de la aquiescencia del objeto desplazado, desplazando el valor principal del ser amado al amar ellas mismas. Es decir, ok, tú no me quieres como yo sí te quise a ti, yo sí te quiero a ti. Tú eres mi diosa y yo soy tu ganado, por decirlo de una manera. Ajá. Lo más importante para mí
no va a ser lo que tú hagas conmigo, sino que yo soy capaz de amar. Y ¡pum! Bomba atómica. Ahorita lo voy a dejar así, no que no los estoy invitando a agredir, sino justamente a rescatar el amor como una posibilidad humana, no tanto para decir cómo sufro, sino para llevar nuestra vida más allá de el anhelo de ser amado. Y esto aplica también para las chicas. Hablando de la posibilidad del amor en el hombre y en la mujer, no podemos decir son lo mismo. Hay hombres que no aman, hay mujeres que no aman, así como no podemos asociar de manera directa el amor con el placer. Ajá. Y apelando a una interpretación más abierta de la palabra amor, lo que sí podemos hacer es asociar la palabra amor con la palabra vida. Pero hasta ahí me voy a quedar en mi comentario. Se protegen de su pérdida no dirigiendo su amor a objetos singulares, sino a todos los hombres, a toda la humanidad, en igual medida, y evitan sus oscilaciones y desengaños del amor genital apartándose de su meta sexual, mudando la pulsión o necesidad en una moción de meta inhibida. Aquí, perdonen, pero lo voy a mencionar así, amor asceta, amor ascético, es decir, un amor idealista. Eso parece que es a lo que apunta Freud, pero yo no necesariamente me refiero a eso. Ajá. Y es que, en serio, esta palabra, muy linda, pero puede ser justamente una bomba disfrazada de un bombón. Ujú. O un bombón con un poquito de veneno. Un poquito. No mata, pero ¿cómo duele? Ajá. El estado que de esta manera crean, el de un sentir tierno, parejo, imperturbable, ya no presenta mucha semejanza externa con la vida amorosa genital, variable y tormentosa, de la que se deriva, de la que deriva, perdón, es decir, historia de la humanidad, historia de los sujetos, vida genital incierta, dolorosa no solo en el sentido físico, sino emocional, deriva, digamos, en un ya no quiero a nadie, el amor no existe, las parejas son una mierda. No es tan cierto porque seguimos buscándolas. Ajá. Entonces, el amor genital deviene en algunas personas, hombres y mujeres, como en un amor tierno. Es decir, tengo un deseo de comerte, pero te voy a comer a besos. Puro beso. Te quiero hacer mucho daño y quiero que ese daño justamente implique un contacto genital entre los dos, pero voy a bajar mi intensidad, te voy a abrazar, te voy a decir que te amo y nos quedaremos durmiendo viendo una película. Digamos, la ternura como una forma de atemperar, de calmar la pasión genital. Ajá. Y aquí les recuerdo, estamos hablando de dos historias, la de la humanidad en su conjunto y la de los sujetos, ajá, masculino y femenino, que van desde la infancia hasta la adultez, ajá, o a una madurez al menos hipotética, porque lo cierto es que esa madurez es fluctuante, va y viene, tanto en los individuos como dentro de la historia individual.
Dice el texto, ¿acaso quien más avanzó en este aprovechamiento del amor para el sentimiento interior de dicha fue San Francisco de Asís? En efecto, esto que discernimos como una de las técnicas de cumplimiento del principio de placer se ha relacionado con múltiples maneras, de múltiples maneras con la religión. A ver, otra vez, repito. Esto que identificamos como una de las técnicas de cumplimiento del principio de placer se ha relacionado de múltiples maneras con la religión. Se me está tapando la nariz. Se entramaría con ella en las distintas regiones donde se desdeña la diferenciación o la separación entre el yo y los objetos y de estos entre sí. Permítanme. No estoy enfermo. Es una mañana para mí, pero en las mañanas a veces se me constipa la nariz. Dice el texto, un abordaje ético cuya motivación más profunda habrá de evidenciársenos luego, pretende ver en esta disposición al amor universal hacia los seres humanos y hacia el mundo todo, la actitud suprema hasta que puede elevarse el hombre. Es decir, aquí Freud y yo volvemos a coincidir después de separarnos un poquito en cómo el amor puede ser no una forma de relacionarse con nuestros semejantes, sino con la vida en sí. Ajá. Con la vida en sí. Dice el texto, no queremos dejar de consignar desde ya nuestros dos reparos principales. Nos parece que un amor que no elige pierde una parte importante de su propio valor, pues comete una injusticia con el objeto. Y además, no todos los seres humanos son merecedores de amor. Bien dicho, yo dije, no todos los hombres o mujeres aman, así que no estén esperando cuando ya la vida les dice, ay no, cuidado, esperar demasiado a que llueva puede matarlos de sed. Y al mismo tiempo, el doctor Freud se aproxima desde la otra cara de la moneda. El amor se merece y no todos somos merecedores de amor. Es verdad. Entonces, ¿el amor qué es? Queridas y queridos. Diré solo por el momento, recordando mi análisis y mi analista, el amor se procura como la vida misma, se siembra y se cosecha eventualmente. Pero no hay amor si no hay su porción de realidad. Continuamos. Aquel amor que fundó a la familia sigue activo en la cultura, tanto en su sesgo originario, sin renuncia a la satisfacción sexual directa, como en su modificación, la ternura de meta inhibida. Ajá. En ambas formas prosigue su función de ligar entre sí un número mayor de seres humanos, y más intensamente cuando responde al interés de la comunidad de trabajo. El descuido del lenguaje en el empleo de la palabra amor haya una justificación genética. Amor designa o nombra el vínculo entre varón y mujer, que fundaron una familia sobre la base de sus necesidades genitales, pero también se da ese nombre a los sentimientos positivos entre padres e hijos, entre los hermanos dentro de la familia, aunque por nuestra parte debemos prescindir tales vínculos como amor de meta inhibida, como ternura. Perdón, leí prescindir, es describir. Debemos describir tales vínculos como amor de meta inhibida, como ternura. Lapsus. Es que el amor de meta inhibida fue en su origen un amor plenamente sensual y lo sigue siendo en el inconsciente de los seres humanos.
Ambos, el amor plenamente sensual y el de meta inhibida, la ternura, desbordan la familia y establecen nuevas ligazones con personas hasta entonces extrañas. Es decir, desbordan la familia. Yo no solo voy a ser tierno con mi hermana, con mi madre, sino también con otras mujeres que, a mi criterio, vale la pena, valen la pena. Ser tierno, es decir, amiga, ¿estás bien? ¿Qué necesitas, amiga? Feliz cumpleaños, amiga. Ajá, amiga, conocida, compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ternura, meta inhibida y también amor plenamente sensual. Ujú. Es decir, se forman relaciones con diferentes metas, con diferentes formas, fuera de la familia, dice el texto. El amor genital lleva a la formación de nuevas familias. El de meta inhibida a fraternidades, entre comillas, que alcanzan importancia cultural porque escapan a muchas de las limitaciones del amor genital. Por ejemplo, a su carácter exclusivo. ¿Qué diría usted del poliamor, doctor Freud? Vamos a continuar. Pero en el curso del desarrollo del nexo del amor con la cultura, pierde su univocidad. No sé qué es univocidad, no lo voy a buscar porque no tengo tanto tiempo. Por otra parte, el amor se contrapone a los intereses de la cultura. Por la otra, la cultura amenaza al amor con sensibles limitaciones. Parece que me estoy leyendo en mi propio libro. Eh, es que una cosa es... y también, ¿por qué tardó usted tanto en decir esto, doctor Freud? Esto es fundamental, pienso yo. Vamos a continuar, ¿vale? Esta discordia parece inevitable. Es decir, la cultura depende del amor, pero al mismo tiempo cancela el amor. Ujú. Una cosa que acabo de descubrir por mis estudios en derecho, las leyes son una manifestación del cuidado de las autoridades hacia la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo no podemos decir que las leyes son amor, que las leyes aman, al menos no a quien pretende regular. Ahorita vamos a regresar al texto. Las leyes no aman porque buscan definir, encasillar y en todo caso modificar lo que ocurre. Ajá. Ahorita voy a dejar así mi comentario porque hay mucho que decir, pero no tengo tiempo hoy. Tengo tiempo limitado y no sé cuánto me vaya a tardar en terminar el texto. Dice el texto, esta discordia parece inevitable. Su fundamento no se discierne enseguida. Se exterioriza primero como un conflicto entre la familia y la comunidad más amplia, a que el individuo pertenece, la sociedad, los vecinos, etcétera. Ajá. Ya hemos colegido que uno de los principales afanes de la cultura es aglomerar a los seres humanos en unidades grandes o en grandes unidades. Procesos de urbanización. Por mis estudios en derecho puedo decirles casi el 60% de la humanidad vive en las ciudades. Eso hay que estudiarlo y atenderlo ya. Dice el texto. Ahora bien, la familia no quiere desprenderse del individuo. Ujú. Cuanto más cohesionados sean sus miembros, tanto más y con mayor frecuencia se inclinarán a segregarse de otros individuos. Y más difícil se les hará ingresar en el círculo más vasto de la vida. Una paradoja de la familia, digamos. Tanto nos prepara para la vida como mm, nos impide o nos limita un contacto mucho más amplio. Y eso está bien, sin duda. Yo no dejaría a mis hijos
formar cualquier relación. Ajá. Ya sea con otros niños, en sentido general, o con otros adultos. Yo los cuido. Ajá, de eso se trata. Pero, dice el texto, el modo de convivencia más antiguo filogenéticamente y el único en la infancia se defiende de ser relevado por los modos de convivencia cultural de adquisición más tardía. Desasirse de la familia, soltar a la familia, deviene para cada joven una tarea en cuya solución la sociedad puede apoyarlo mediante ritos de pubertad e iniciación. Importancia de la religión, queridas y queridos. Se tiene la impresión de que estas dificultades serán inherentes a todo desarrollo psíquico, más aún, en el fondo, a todo desarrollo orgánico. Está bonito este texto, queridas y queridos. A ver, permítanme, estamos en la página 101. Para mí son las 10:30. Tengo al menos una hora para terminar. Son 4 páginas. Yo estaba muy preocupado porque dije es mucho texto. Y sí hemos leído bastantito, pero sí acabo, sí acabo. De todos modos, me gustaría terminar antes de la hora para irme tranquilo, irme sin prisas a mi destino. Dice el texto, eh, además, las mujeres, las mismas que por los reclamos de su amor habían establecido inicialmente el fundamento para la cultura o el fundamento de la cultura, es decir, lo femenino como la base del valor del lazo social, el deseo femenino como la base de la construcción de sociedades. Pronto entra en oposición con ella y despliega su influjo de retardo y reserva. Ellas sustituyen o subrogan los intereses de la familia y de la vida sexual. El trabajo de cultura se ha ido convirtiendo cada vez más en asunto de los varones, a quienes plantea tareas de creciente dificultad, constriñéndolos o empujándolos a sublimaciones pulsionales a cuya altura las mujeres no han llegado. ¿Qué diría usted del feminismo, querido doctor Freud? ¿Qué diría usted de, bueno, no puedo decir qué diría usted, pero si le contara hasta qué punto algunas mujeres, no todas, se han eh, apropiado del uso de la violencia? Lo voy a dejar así. Creo que no estoy siendo injusto en mi descripción. El feminismo no es, digamos, justificación de la violencia. Repito, esa es mi postura eh, personal. Ajá. La culpa no es de los discursos, sino gente que usa los discursos. Y hay gente en la historia de la humanidad que ha matado por defender su ciencia. No es la ciencia y tampoco la religión, el discurso político, etcétera, el culpable. Los culpables son ellos o ellas. Repito, los culpables son ellos o ellas. Quien hace daño a nombre de algún valor que se apropia. No es el feminismo lo malo. No hay pensamiento malo. No hay discurso malo. Pero nosotros podríamos hacer algún mal justificándonos o apoyándonos en un discurso de cualquier naturaleza. Continuamos. Ah, puesto que el ser humano no dispone de cantidades ilimitadas de energía psíquica, tiene que dar trámite a sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido, de la atención de su energía psíquica. Ajá.
Lo que usa para fines culturales lo sustrae en buena parte de las mujeres y de la vida sexual. La permanente convivencia con varones, su dependencia de los vínculos con ellos, llega a enajenarlo de sus tareas de esposo y padre. Es decir, la figura del padre es un vacío porque ocupar el lugar del padre primordial es una sentencia de muerte. Entonces, pobre de mí que fui de padre ausente, pobre de mí que mi papá no me quiso porque se la pasaba trabajando. Ese era el lugar del padre. Eso es lo que él tenía que hacer para proteger su vida, tanto de los ataques de la cultura, la sociedad y de las propias mujeres. Por no decir también los ataques de los hijos. ¿Ustedes creen que no ocurren parricidios hoy? Oh, sí. Algunos justificados, otros no. Regresamos al texto. De tal suerte, la mujer se ve empujada a un segundo plano por las exigencias de la cultura y entra en una relación de hostilidad con ella. ¿Cierto? Ciertamente. Pero fíjense, es una hostilidad doble. De la cultura a lo femenino, de la cultura a la mujer y de la mujer a la cultura. Ajá. Entonces, aquí podríamos decir, el feminismo tiene razón. Podríamos decirlo. Pero me hace preguntarme, doctor Freud, ¿cuáles serían las limitaciones no del feminismo, sino del discurso, cualquiera que ésta sea, para formar el lazo social? Voy a dejarme a mí mismo mi comentario, mi pregunta y vamos a continuar. De parte de la cultura, la tendencia a limitar la vida sexual no es menos nítida que su otra tendencia, la de ampliar su círculo. Antes de continuar, me estoy dando cuenta de una cosa, queridas y queridos. Ahorita les dije, la cultura aplasta a la mujer, pero también les acabo de decir, la cultura también aplasta al hombre. Podría señalar que la cultura es una demanda que pesa sobre toda la especie humana, nos aplasta. Por eso se llama el texto el malestar en la cultura. Entonces, ¿la cultura es buena o mala? La cultura es nuestro producto y al mismo tiempo tenemos que aprender a vivir con ella. No es buena ni mala. Sirve, dice el texto. De parte de la cultura, la tendencia a limitar la vida sexual no es menos nítida que su otra tendencia, la de ampliar su círculo, su influencia. Ajá. Ya su primera fase, el totemismo, conlleva la prohibición de la elección incestuosa de objeto, que tal vez constituya la mutilación más tajante que ha experimentado la vida amorosa de los seres humanos en el curso de las épocas. Véase Tótem y Tabú. Por medio del tabú, de la ley y de las costumbres, se establecen nuevas limitaciones que no afectan tanto a que afectan, perdón, no afectan, en la proyección, papá, en los lapsus están a la orden del día. Nuevas limitaciones que afectan tanto a hombres como a las mujeres. Yo quiero verme libre, pero no lo soy. No todas las culturas llegan igualmente lejos en esto. La estructura económica de la sociedad influye también sobre la medida de la libertad sexual restante. Estructura económica. Economía. ¿Cómo alcanzar esa libertad sexual? A través del dinero. Hay ahí algo que se asoma, queridas y queridos. Voy a hablar, solo voy a hacer referencia a la importancia de la prostitución.
en toda economía, en toda civilización. Pero continuamos. Ya sabemos que la cultura obedece en este punto a la compulsión, al empuje obligado de la necesidad económica. Repito, la cultura obedece a la necesidad económica. En efecto, se ve precisada la cultura a sustraer de la sexualidad un gran monto de energía psíquica, de la energía psíquica que ella misma gasta. Así, la cultura se comporta respecto de la sexualidad como un pueblo o un estrato de la población que ha sometido a otro para explotarlo. No estoy tan convencido, doctor Freud. Ahí es donde justamente cuestiona el texto, por lo que acabo de decir. No solo en tiempos antiguos, sino hoy, todas las sociedades tienen un nexo muy particular con el trabajo sexual. Lo voy a nombrar así. Ajá. Ahorita voy a continuar con el texto. La angustia ante una eventual rebelión de los oprimidos impulsa a adoptar severas medidas preventivas. La rebelión de los oprimidos no se refiere a un sentido marxista, se refiere a un sentido pulsional. Digamos, lo que está proponiendo Freud, la cultura se impone a la sexualidad. Eso es lo que propone. Ajá. La cultura esclaviza a la sexualidad, la oprime. Ajá. La sexualidad adopta severas medidas preventivas. Recordemos, cuando dice Freud nuestra cultura, es Viena, 1927-29 más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Dice el texto, nuestra cultura de Europa Occidental exhibe un alto nivel dentro de ese desarrollo. Desde el punto de vista psicológico, se justifica por entero que empiece por proscribir, por limitar las exteriorizaciones de la vida sexual infantil. Pues, pues el endicamento, ¿qué diablos es eso? Endicamiento de los apetitos sexuales del adulto no tiene perspectiva alguna de éxito si no se lo preparó desde la niñez. Esto sí lo tengo que buscar. No sé qué carambas quiere decir eso. Democracia. Democracia. Ok. Endicamiento. No es indicamiento. A lo mejor es un error de imprenta. Es endicamiento. Endicamiento. ¿Ah? Un endicamiento es la formación de diques en los cauces de los ríos debido a deslizamientos de las laderas del valle por el cual corre el río. Construir diques. Limitar. Las limitaciones de los apetitos sexuales del adulto no tiene perspectiva alguna de éxito si no se lo preparó desde la niñez. Ujú. Pero aquí también es importante, les he dicho, no todos los hombres aman, no todas las mujeres aman. Freud dijo, no todos los hombres o mujeres son merecedores de amor. Y aquí podemos nombrar un tercer no, una tercera negación. No todos los seres humanos son educables, influibles, o bien todos lo somos hasta cierto punto. Dice el texto, pero lo que en modo alguno se justifica es que la sociedad culta haya llegado incluso a desconocer estos fenómenos fácilmente comprobables y aún llamativos. La elección de objeto del individuo genitalmente maduro es limitada o circunscrita al sexo contrario. Así dice Freud. La mayoría de las satisfacciones extragenitales se prohíben como perversiones. Está describiendo los reclamos de la cultura.
el doctor Freud, porque esto que estoy subrayando se limita mucho en su, ¿cómo decirlo? Su perspectiva de lo sexual. Pareciera que quien escribió esto no escribió los tres ensayos de teoría sexual, donde se nombra la actividad intelectual, el estudio, la construcción del conocimiento y de la ciencia como una aplicación de la energía sexual. Fíjense, entonces, aquí en esto que subrayo, no es tanto opinión de Freud, observación de Freud, sino, o bueno, no describe el impulso, la pulsión sexual, el deseo sexual, como si busca describir lo que hace la cultura con el impulso sexual. Satisfacciones extragenitales se prohíben, dice el texto, el reclamo de una vida sexual uniforme para todos, que se traduce en esas prohibiciones, es decir, una satisfacción más allá de los genitales mala. Ajá. Prescinde de las desigualdades de la constitución sexual innata. Ahí está el Freud que conocía. Repito, la demanda, el reclamo, la solicitud impuesta de una vida sexual igual para todos, todas, cualquier persona, lo voy a decir así, ignora, primero, que no todos los cuerpos son iguales y segundo, esto ya es de mi cosecha, esto ya es de mi observación y de mi práctica clínica, que cada quien establece una relación diferente con su propio cuerpo, que para mí el placer es diferente al placer construido por cada ser humano, que lo que yo encuentro como placentero no solo es diferente, sino que también me lleva a situaciones que puedo denominar en mí a partir del placer como satisfactorias o insatisfactorias. Es decir, el placer no es simplemente qué bonito, sino el qué bonito me puede decir qué malo soy porque sentí bonito. Por eso, X, Y o Z. Ajá. Entonces, no somos iguales, no mejores ni peores, simplemente somos diferentes. Constitución sexual innata y adquirida de los seres humanos. Ese mismo reclamo cultural segrega, separa a buen número de seres humanos del goce sexual y de tal modo se convierte en fuente de grave injusticia. Es decir, para que nos demos más, una idea más clara de lo que señala Freud, la cultura comete una injusticia sobre el género humano. Porque la demanda cultural tiene que ser igual, pareja. Nos demanda una construcción de relación con nosotros mismos donde el cuerpo no existe, donde las diferencias no son nada. Todos tenemos que ser lo mismo. Salud mental. La salud mental como una demanda cultural inaplicable, insostenible. Continuamos. La salud mental como una forma de injusticia. Pero, continuamos. Ahora bien, el resultado de tales medidas limitativas
podría ser que los individuos normales, no impedidos para ello por su constitución, volcaran sin merma sus intereses sexuales por los canales que se dejaron abiertos. Empero, no proscrito. Lo único no proscrito. Ah. Sin embargo, lo único no limitado, el amor genital heterosexual, es estorbado también por las limitaciones que imponen la legitimidad y la monogamia. Oh, querido doctor Freud, no puedo decir que hemos cambiado para bien o para mal, pero en serio, a veces parecería que ya no lo estoy leyendo a usted. ¿Y dónde queda la fantasía como actividad sexual, querido doctor Freud? La fantasía. ¿Eh? ¿Dónde queda el sueño como satisfacción, como cumplimiento de deseo? El sueño. En serio, eh, ahorita arriba me pareció que estaba hablando Freud de una realidad, ciertamente la cultura nos demanda, pero también eh, descubro una cosa, que mientras voy leyendo a Freud en orden, ahorita Freud está revisando su propia teoría y hasta cierto punto criticándola, dándole la razón a la cultura, pero también me permite notar, digamos, lo libertario, lo libre de su discurso inicial a partir de la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción. El sueño como cumplimiento de deseo. Podría yo nombrar, la cultura tiene cierto peso, pero todos la burlamos. ¿Por qué? Porque fantaseamos. ¿Por qué? Porque soñamos. El deseo no se limita al acto, no se limita a la realidad. El deseo gesta a la cultura, al arte. Y el deseo no tiene que aterrizar en un acto, en una conducta. El deseo, justamente, nuestra incapacidad de satisfacer nuestros deseos en todo lugar y en todo momento, es lo que nos da la posibilidad de señalar al espíritu humano. Lo metahumano, que fue algo que me ha ocupado desde El porvenir de una ilusión, que al día de hoy, 2024, se traduce en la creación y utilización de las inteligencias artificiales como programas, todavía no con cuerpos, todavía no con algo físico en lo cual pudiéramos tocar más allá de nuestro celular o más allá de una computadora, ajá, pero algo está ahí que no es humano y que podemos interactuar con ese algo con ciertas limitaciones. Ajá. Vamos a continuar, ¿vale? Entonces, dice Freud, la cultura de nuestros días deja entender bien a las claras que solo permitirá las relaciones sexuales sobre la base de una ligación definitiva e indisoluble entre un hombre y una mujer, y que no quiere la sexualidad como fuente autónoma de placer, y está dispuesta a tolerarla solamente como la fuente, hasta ahora insustituida, para la multiplicación de los seres humanos. Pues qué cultura tan tonta, ¿no cree usted, doctor Freud? Es como si la cultura se enojara conmigo. Oye, ¿por qué no eres mujer? Oye, ¿por qué tú no eres tu padre? ¿Qué te digo? Oye, ¿por qué tú no eres niño? Y al mismo tiempo, oye, ¿por qué tú no eres tú? Bueno, es que no sé qué decirte.
¿Qué quieres, cultura? ¿Qué te puedo dar? Todo y nada. Ok, vale. Cultura, como que me hablan por allá. Bye. Y ya me voy, ¿no? ¿Qué quiere la cultura? Esa es una buena pregunta. Porque ni hombre, ni mujer, ni niño, ni adulto, ni llorar, ni felicidad, ni sano, ni enfermo. ¿Qué quiere la cultura? Aquí me aproximo un poquito al comentario que vengo haciendo sobre lo metahumano, sobre lo que está más allá del cuerpo, más allá del deseo humano, que nosotros podemos decir Dios, pero es solo una palabra también con muchos significados, como amor. Ajá. Pero Dios no como el Dios católico, el Dios cristiano, el Dios islámico, el Dios de lo que sea, cualquier religión, sino como una forma no determinada del deseo humano. Ahí está. Queremos y nunca alcanzaremos, nunca, ciertas cosas. Y al mismo tiempo alcanzaremos otras, como estas benditas tecnologías que nos permiten comunicarnos y crear contenido de esta naturaleza. Ajá. Dice el texto. Desde luego, este es un cuadro extremo. Es notorio que ha demostrado ser irrealizable, aún por breves periodos. Solo los débiles han acatado, han obedecido un menoscabo tan grande de su libertad sexual. Las naturalezas más fuertes, únicamente bajo una condición compensadora, de que después hablaremos. Nota número 3. El logro de cierto grado de seguridad. Ok, dice el traductor, pero continuamos con el texto. La sociedad culta se ha visto precisada a aceptar calladamente muchas transgresiones que según sus estatutos habría debido perseguir. Empero, o sin embargo, no es lícito extraviar el juicio yéndose al otro lado y suponiendo que esa postura cultural sería inofensiva porque no consigue todos sus propósitos. La vida sexual del hombre culto ha recibido grave daño. Impresiona a veces como una función que se encontrará en proceso involutivo, es decir, no hacia afuera, sino hacia adentro. Ajá. Como que se alimenta de sí misma. Ujú. De igual modo que lo parecen nuestros dientes y nuestros cabellos en su condición de órganos. Oh, mira. Probablemente se tiene derecho a suponer que ha experimentado un sensible retroceso en cuanto a su valor como fuente de sensaciones de felicidad, o sea, para el cumplimiento de nuestro fin vital. Nota 4, pero voy a continuar porque ya estamos por acabar. Como pueden ver, son notas muy extensas. Ahorita continúo, finalizo el texto y leo las notas, comparto las notas. Muchas veces uno cree discernir o observar que no es solo la presión de la cultura, sino algo que está en la esencia de la función misma, lo que nos deniega la satisfacción plena y nos esfuerza por otros caminos. ¿Acaso sea un error? Es difícil discernirlo, es difícil decidirlo. Hoy me estoy equivocando mucho, pero son errores felices, ciertamente. ¿Por qué? Porque, queridas y queridos, créanme, el análisis no me hace mejor. El psicoanálisis no me hace superior ética o moralmente a nadie. Si yo fuera superior ética o moralmente a alguien, una hipótesis, no lo sé, sería por cosas que no necesariamente tienen que ver con el psicoanálisis. Ajá. Podríamos decir el psicoanálisis entonces es inútil. ¿Por qué? Pues porque no hace mejores seres humanos. Pero al mismo tiempo, por lo que acabo de decir, puedo señalar al psicoanálisis como una piedra angular, un punto neutro
dentro de la construcción de la figura humana y de la sociedad humana. No es una, ¿cómo decirlo? Una ciencia educativa, no es únicamente una ciencia social. Lo he dicho en otros videos, el capítulo octavo de El porvenir de una ilusión. El psicoanálisis apunta a un objeto de estudio específico, un método específico y un campo del conocimiento humano específico que aún al día de hoy, para el año 2024, no ha sido reconocido por la ciencia en general, por la ciencia como movimiento humano sociocultural, digámoslo así. Entonces, no es solo la presión de la cultura, sino algo que está en la esencia de la función misma. ¿De cuál función, querido doctor? Lo que nos deniega la satisfacción plena. Ok, está hablando de la función sexual, porque después de todo, la función sexual es el modelo de la felicidad. Lo que quiere decir usted es que tal vez, tal vez, la felicidad como un completo, como una unidad, como algo que podemos decir, he aquí un reloj, he aquí la felicidad, una ilusión. Esa forma de aproximarnos a la felicidad es una ilusión. Lo que puedo decir, poquito de Lacan, poquito, la lógica del fantasma, porciones, pequeñas felicidades. Eso es la felicidad. ¿Acaso sea un error? Dice Freud. Es difícil decidirlo. Se me hace que nos va a dejar ahí. No que el texto vaya a acabar, porque hay otro capítulo. Permítanme. Ahí está el capítulo 5. Pero esto que está planteando aquí, ¿qué quiso decir usted? Ahorita estoy interpretando, ahorita estoy asignando cierto significado. Pero ahí hay un algo irresuelto, dice. A lo mejor es difícil, sí, en verdad es difícil, querido doctor. Me estoy sentando junto a un león, dice Freud. No conmigo, no junto a mí. Hay algo en la esencia de la función misma. Hay algo ahí. Nota número 4. Entre las obras del fino poeta inglés, John Galsworthy, quien hoy goza de universal prestigio, yo aprecié desde temprano una pequeña historia titulada The Apple Tree, el manzano, el árbol de manzanas. Ajá, que muestra plásticamente cómo en la vida cultural de nuestros días ya no hay espacio para el amor simple y natural entre dos criaturas humanas. Nuestros días, 1927, ya es 2024. Ese amor. ¿A qué amor se refiere, querido doctor Freud? ¿A qué amor se refería John Galsworthy? No lo sé, no lo he leído, pero nota número 5. Agrego las siguientes puntualizaciones para apoyar la conjetura expresada en el texto. A ver, por favor. También el ser humano es un animal de indudable disposición bisexual. El individuo, está Freud señalando, separando, perdón, la palabra individuo del latín individuum,
No sé qué quiere decir eso. Bueno, es la palabra latina que devino o que heredamos como individuo, pero dividido adentro, no sé si lo estoy leyendo bien. Vamos a ver. El individuo corresponde a la fusión de dos mitades simétricas. En opinión de muchos investigadores, una de ellas es puramente masculina y la otra femenina. Ok. También es posible que cada mitad fuera originariamente hermafrodita. La sexualidad es un hecho biológico que, aunque de extraordinaria significación para la vida anímica, es difícil de asir, de tomar, de observar, de estudiar psicológicamente. Solemos decir, cada ser humano muestra mociones pulsionales, necesidades, propiedades tanto masculinas como femeninas, pero es la anatomía y no la psicología la que puede registrar el carácter de lo masculino y lo femenino. Para la psicología, la oposición sexual se atempera. No estoy seguro qué quiere decir con esta palabra, pero vamos a dejarla así. Repito, para la psicología, la oposición sexual se atempera, convirtiéndose en la que media, la que está en medio, entre actividad y pasividad. Y demasiado apresuradamente hacemos coincidir la actividad con lo masculino y la pasividad con lo femenino, cosa que en modo alguno se corrobora sin excepciones en el mundo animal. La doctrina de la bisexualidad sigue siendo todavía muy oscura y no podemos menos que considerar un serio contratiempo que en el psicoanálisis todavía no haya hallado enlace alguno con la doctrina de las pulsiones. Como quiera que sea, si admitimos como un hecho que el individuo quiere satisfacer en su vida sexual deseos tanto masculinos como femeninos, estaremos preparados para la posibilidad de que esas exigencias no sean cumplidas por el mismo objeto y se perturben entre sí cuando no se logra mantenerlas separadas y guiar cada emoción por una vía particular, adecuada a ella. Otra dificultad deriva de que el vínculo erótico, además de los componentes sádicos que le son propios, con harta frecuencia haya acoplado un monto de inclinación a la agresión directa. No siempre el objeto de amor mostrará frente a esas complicaciones tanta comprensión y tolerancia, como aquella campesina que se quejaba de que su marido ya no la quería porque llevaba una semana sin pegarle, sin zurrarla. Oh, querido doctor Freud, no es este O un O despectivo hacia esta observación. No. De hecho, coincido aquí totalmente con usted. No en que esto esté bien o mal. Esto sigue ocurriendo. ¿Ya no me quieres? ¿Por qué? Porque ya no me pegas. Te quiero, pero no quiero pegarte. Ya no me quieres. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario. Y no es algo que yo, repito, apruebe o condene. Es algo que pasa. La ciencia tiene que registrar lo que ocurre, no lo que queremos, no lo que está prohibido. Replanteando esta frase, la ciencia tiene que registrar la ocurrencia de lo que está prohibido. ¿Por qué ocurre lo prohibido? ¿Por qué es prohibido lo prohibido? ¿Por qué? Esa es una buena cuestión jurídica. ¿Por qué está prohibido lo prohibido? Vamos a continuar para finalizar este texto, que tengo que irme en menos de 10 minutos. Empero, a un nivel más hondo nos lleva esta conjetura, que retoma las puntualizaciones de la nota de las páginas 97 y 98,
con la postura vertical del ser humano y la desvalorización del sentido del olfato, es toda la sexualidad, y no solo el erotismo anal, la que corre el riesgo de caer víctima de la represión orgánica. De suerte que desde entonces la función sexual va acompañada por una renuencia, un cierto rechazo, no fundamentable, que estorba una satisfacción plena y esfuerza a apartarse de la meta sexual hacia sublimaciones y desplazamientos libidinales. Esto fue parte de lo que yo quería decirles, queridas y queridos, con mi observación sobre la práctica de la prostitución en todas las culturas humanas. Me parece que ahí hay una limitación de Freud, me parece. Eh, yo no estoy tan de acuerdo, no puedo yo sostener que la cultura someta a la sexualidad. Yo no puedo sostenerlo, pero voy a dejar ahorita continuar el texto. Dice Freud: sé que Bleuler, en 1913, señaló una vez la presencia de una actitud originaria de rechazo frente a la vida sexual como la indicada. Es decir, Bleuler decía, eso está bien. A todos los neuróticos y a muchos que no lo son, les repugna el hecho de que nacemos entre orina y heces. Interurinas et faeces nascimur. También los genitales producen fuertes sensaciones olfatorias que resultan insoportables a muchas personas, dificultándoles el comercio sexual. Así obtendríamos, como la raíz más profunda de la represión sexual, que progresa junto con la cultura, la defensa orgánica de la nueva forma de vida adquirida con la marcha erecta de pie contra la existencia animal anterior, resultado este de la investigación científica que coincide de manera asombrosa con prejuicios triviales formulados a menudo. Empero, por ahora se trata solo de posibilidades muy inciertas, no refrenadas por la ciencia. Tampoco olvidemos que, a pesar de la innegable desvalorización de los estímulos olfativos, hay pueblos incluso en Europa que aprecian mucho los intensos olores genitales, tan despreciables para nosotros como medio de estimular la sexualidad, y no quieren renunciar a ellos. Véanse los revelamientos folclóricos de la encuesta de Ivan Bloch sobre el sentido del olfato en la vida sexual en diversas entregas de la revista Anthropophyteia del doctor Krauss, F.S. Krauss. Nos dice y finaliza el traductor: acerca de la dificultad de discernir un significado psicológico de la masculinidad y la feminidad, véase una larga nota agregada por Freud a la tercera edición de 3 ensayos de teoría sexual. Les dejo todos los 3 ensayos. Y su análisis del tema en la 33ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Ese volumen todavía no lo he leído, ya llegaremos a él, pero se los dejo al menos como pendiente hasta que lo tengamos y pueda actualizar todas las ligas de todos los videos de todo mi canal que contienen la obra de Freud. Dice y finaliza el traductor: las notorias consecuencias derivadas de la proximidad entre los órganos sexuales y excretorios fueron señaladas por primera vez en el manuscrito K, también en la descripción se los dejo, enviado a Wilhelm Fliess, amigo de Freud, el 1 de enero de 1896. Más tarde hubo frecuentes menciones de este punto, por ejemplo, en el caso Dora, se los dejo en la descripción, y en el texto, esto ya lo había nombrado, es uno de los textos sobre la psicología del amor, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, y también en mi introducción. Supongo que de este texto, el malestar en la cultura. Queridas, queridos, tengo que prepararme para ir al trabajo. Y nos vemos para el capítulo 5 del malestar en la cultura. Bye.